Un saludo, queridos seguidores y lectores de Disidentia.com. Un saludo de nuevo, porque esta semana tenemos doble programación de podcast. Y ustedes seguramente sospechen la razón. Y la razón es efectivamente el resultado de las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. En Disidentia no somos muy de estar, como otros diarios generalistas, al cabo de la calle de la política nacional, pero en esta ocasión creo que seguramente sea de su interés que Disidentia, los que hacemos Disidentia, pues tengamos un programa a este respecto, pero marca de la casa. ¿En qué sentido? Pues lo que es marca de la casa es intentar ir un poco más allá de la espuma de la noticia. ¿Y qué es ir más allá de la espuma de la noticia? Pues entrar en un terreno, al margen de analizar los resultados de las elecciones de ayer en la Comunidad de Madrid, la parte importante sobre la que ya especulan muchos es de si esto tiene una extrapolación o puede tener una extrapolación de cara al resto de España en unas hipotéticas y futuras elecciones generales, y también, más importante todavía, dentro de esta misma cuestión, si esto implica un cambio de tendencia, no solo de orden meramente partidista o en la política ordinaria, sino una inflexión en tanto que la opinión pública española está cambiando, está volviendo a un punto distinto, un punto que ya en un momento dado sí parecimos acariciar en cuanto a ser más pragmáticos, en cuanto a un estado de opinión, en cuanto a ser más exigentes, o simplemente, y también la otra alternativa puede ser que sea flor de un día. Bueno, pues para tratar estas cuestiones que son importantes y que engarzan con algunos temas más profundos que tratamos a menudo en Disidentia, tengo conmigo a dos colaboradores de excepción. Por un lado tengo a José Carlos Rodríguez, que es periodista, es director del Instituto Juan de Mariana, firma destacada de Disidentia, miembro del Consejo Editorial de Disidentia y autor también en otros medios de comunicación de importancia. Y por otro lado cuento con José Luis González Quirós, que es filósofo, miembro del Consejo Editorial de Disidentia, autor y firma destacada de Disidentia.com y también autor de innumerables ensayos políticos. Bueno, pues con ellos dos vamos a intentar hacer un programa que, bueno, pues arroje un poco de luz y que vaya un poquito más allá de lo habitual en la cuestión de la política ordinaria española, como es marca, como digo ya, he dicho anteriormente, de Disidentia.com. La primera pregunta que quiero lanzarle, en este caso se la voy a lanzar primero a José Carlos, es si le ha sorprendido el resultado de estas elecciones, porque es una pregunta que creo que es obligada. Pues he de decir que a mí me ha sorprendido la medida de la victoria del Partido Popular, pero no el sentido. Yo sí pensaba que estas elecciones las iba a ganar el Partido Popular de forma clara. Insisto, no calculaba que con una diferencia tan grande sobre la izquierda. Porque, entre otras cosas, yo creo que el sentido del voto no se ha decidido en esta campaña electoral ni la precampaña electoral, que ya se confunden y realmente son exactamente lo mismo, a pesar de que ha sido una campaña extrema, tanto por los mensajes, libertad o comunismo, democracia o fascismo, como por la violencia política, como las supuestas amenazas, o más supuestas amenazas, las amenazas que han recibido algunos candidatos. Yo creo que eso no ha incidido en el sentido del voto, y yo creo que ese voto se ha cimentado en los meses pasados sobre la gestión del gran asunto que ha condicionado la política y la sociedad española, que ha sido la gestión de la pandemia. El gobierno de Pedro Sánchez, bueno, pues asumió el control de toda esta política desde el principio, en la primera ola. El resultado fue pavoroso, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la salud, y luego cedió a las comunidades autónomas la capacidad de maniobra. Y es ahí donde Isabel Díaz Ayuso, y en concreto su equipo, pues ha sabido conducir la pandemia de una manera mucho mejor que otras, pero no ya mucho mejor que otras en España, sino incluso en el resto de Europa. Yo creo que esa gestión ha destacado también en ese sentido. La gente lo ha visto, la gente ha visto que la situación en Madrid no ha sido peor durante este periodo de gestión autonómica que otras autonomías, y sin embargo, pues
pues ha habido una mayor libertad, una mayor apelación a la responsabilidad individual, y al final eso es lo que ha cimentado en realidad los resultados electorales que hemos visto este martes, ¿no? Gracias, José Carlos. José Luis, ¿cómo te sientes sorprendido o te lo esperabas? Estoy de acuerdo con José Carlos. Personalmente tengo que reconocer que si me hubieses preguntado esto hace 45 días, pues no tenía en ese momento tan clara la victoria del PP, y sin embargo, al final, unos días antes, ayer mismo, sí he podido discutir incluso con gente del PP afirmando que la victoria iba a ser no ya muy amplia, sino sobre todo muy significativa. ¿Qué quiere decir con muy significativa? Pues que yo creo que realmente esta victoria es una victoria que marcará una etapa, ¿no? Y ahí me gusta subrayar, sin negar para nada los méritos que José Carlos ha subrayado muy bien, de Isabel Díaz Ayuso, y alguno más que habría que añadir. Por ejemplo, yo creo que Isabel Díaz Ayuso pues, es una política muy cercana, muy de la calle, no da esa imagen que muchas veces ha dado el PP de alto funcionario, de personajes supuestamente que tienen el Estado en la cabeza, pero que son soberbios y arrogantes, sino al revés. Es una política muy de la calle, es una persona muy normal, ¿no? Muy atractiva para mucha gente, ¿no? Muy cercana. Pues yo, sin negar eso, porque eso está ahí, es evidente, creo que lo que ha definido estas elecciones es la decepción enorme del electorado, no ya del de derecha y del de centro, sino incluso del electorado de izquierda, con el Partido Socialista y, por supuesto, más todavía con Unidas Podemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la izquierda se ha presentado de una manera absolutamente oportunista, faltona, dogmática, belicosa, necia en último término, insensible y sabionda, ¿no? Una izquierda que está continuamente diciéndole a la gente lo que tiene que pensar, ¿no? Lo que es correcto y lo que no lo es, ¿no? Y yo creo que el personal se ha hartado de eso. Eso es lo que me parece a mí más importante. Se ha hartado de eso no porque discrepe, sino porque además ha podido comprobar de una manera muy, muy fácil de ver la enorme contradicción entre lo que la izquierda dice y lo que la izquierda hace. Es decir, entre un señor, hablando ahora de Pablo Iglesias, que critica a la casta y luego hace lo que hace, o la diferencia que hay entre un señor como Sánchez, que también resulta que dice que no es decente un político de infausta memoria, ¿no? Pero resulta que luego él tiene un comportamiento desde el poder que es de abuso continuo de los medios del poder, de prepotencia de su imagen, de multiplicar los asesores por 100 y de, bueno, no decir nada más que cosas vanas, ¿no? Sin ningún éxito en la gestión. Y ahí de nuevo José Carlos ha subrayado muy bien el contraste entre la época en que el señor Sánchez gestionaba como si fuese Dios Todopoderoso lo que aquí ha pasado y la época posterior, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo decisivo, es decir, en un país en el que se supone normalmente que la izquierda o el centro izquierda tiene mayoría, resulta que estas elecciones han demostrado que eso no es así. Y al centro izquierda ha perdido, digamos, se le ha ido el desodorante y está claramente en minoría. Y por tanto creo que eso es un fenómeno que tiene duración, que tiene trascendencia y que se reproducirá de una u otra manera en distintos sitios, si el Partido Popular acierta a hacer lo que le toca hacer, ¿no? O sea, y hay otra cuestión que es importante, y dicho esto, que bueno, veo que a ambos os ha sorprendido hasta cierto punto, pero no del todo el resultado. Es decir, bueno, ahí coincidimos creo que los tres. Había algunos analistas que pensaban que una mayor participación beneficiaba a la izquierda, no sé en qué datos se fundamentaban, porque desde el punto de vista de la intención de voto, mayor participación parecía indicar todo lo contrario, que más abultada sería la victoria del centro derecha, y así parece ser que ha sido. Y bueno, pues ese es un punto, pero ahora la cuestión es, cuando hablamos de la parte importante, si podemos analizar ahora más lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid y demás, pero vamos a pensar en aquellos que lanzan las campanas al vuelo y hablan de que esto se puede trasladar, este cambio, esta inflexión, este cambio de perspectiva de la opinión pública se puede sustanciar en el resto de España. Y dentro de esto hay dos cuestiones aquí fundamentales. Es si creéis
que esto es posible y por qué, o lo contrario. Es decir, podéis defender lo contrario y por qué. Y también hasta qué punto el PP debe lanzar las campanas al vuelo o hasta qué punto es el fenómeno Ayuso el responsable de esta inflexión, ¿sabes? Porque vamos a llamarlo que es un fenómeno, porque de todas las críticas que se han vertido sobre Ayuso, ya sabes que la más fundamental de todas es que es una persona ignorante. Como decía José Luis, no se corresponde con el típico personaje del PP que decía tener el Estado en su cabeza, el egregio funcionario, el abogado del Estado y tal. No, es una persona, salvando las distancias con Margaret Thatcher, que existen y son muy notables. Sí hay una cosa que creo que podemos decir y es que en alguna medida esa cercanía de la que habla José Luis es que Ayuso es como era Thatcher, para nosotros es nuestra tendera, ¿no? Porque Margaret Thatcher era una familia de tenderos, ¿no? Entonces, en eso yo creo que Ayuso sí tiene esa connotación por eso es cercana. Pero bueno, la pregunta fundamental la repito, es ¿hasta qué punto creéis que esto es extrapolable al resto de España y hasta qué punto, de serlo o no serlo, tiene que ver con el PP o en realidad con la renovación aparente o informal que puede suponer un personaje como Ayuso de cara al público a la hora de percibir al Partido Popular? Yo sí, si te parece, quería empezar por la última cuestión que has planteado. Muy bien. Es hasta qué punto el PP tiene un papel aquí. Evidentemente que lo tiene, porque ella se ha presentado por el Partido Popular y porque además su equipo, el equipo que ha conducido esta gestión desde la Comunidad de Madrid, está formado por gente o pertenece al Partido Popular desde hace mucho tiempo o ha sido afín o lo es decir, que por supuesto que el Partido Popular pues tiene mucho que decir aquí. Y sin embargo, fíjate que, Javier, que este martes, cuando fue la celebración por los resultados espectaculares del Partido Popular, primero en hablar fue Pablo Casado y sus primeras palabras fue: el Partido Popular ha ganado las elecciones, lo cual es incuestionable. Es incuestionable y, sin embargo, sí se cuestiona. Y de hecho, bueno, hay unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso a la cadena COPE diciendo: yo soy consciente de que una parte del voto que he recibido es prestado. Por un lado, el Partido Popular no ha marcado unas directrices claras a sus varones regionales, cada uno ha hecho lo que le ha parecido, e Isabel Díaz Ayuso y su equipo han hecho lo que han pensado en contra de lo que han hecho otras regiones del PP, con lo cual el mérito es enteramente suyo. Y por otro lado, es verdad que eso le ha ganado un apoyo que ha ido mucho más allá de lo que es el voto tradicional del Partido Popular. La cuestión aquí, yo creo, a partir de aquí, es qué decisión tomará la dirección del Partido Popular desde Génova 13. Hasta donde yo sé, creo que están planteándose ante la posibilidad más que cercana de que haya unas elecciones de aquí a 6, 12, 18 meses, pues están planteando hacer algún tipo de propuesta al conjunto de la sociedad española. Y yo no sé qué dirección adoptarán, si una dirección más liberal, más en el sentido que ha impuesto Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid o no. Pero es verdad que ella tenía el respaldo de los cuadros del Partido Popular, pero que al fin y al cabo ha sido su propia decisión, su decisión política, la que ha marcado lo que es la gestión que le ha merecido esta renovación en el cargo, ¿no? Muy bien. Yo ahora le voy a dar paso a José Luis. ¿Hasta qué punto? Bueno, una de las cuestiones, entiendo en el sentido en el que decía Ayuso que es consciente de que una parte del voto es prestada. Yo creo que hay que corregirla en este caso, decirle a cualquier partido y a cualquier político que el voto en general siempre es prestado, el voto no pertenece a nadie y eso es algo que todavía parece que cuesta entender. Sí, hay más afinidad o menos afinidades, por supuesto, pero el voto en última instancia es dueño y soberano de sí mismo y por eso a veces los políticos se llevan los sustos que se llevan, ¿no? Por otro lado, hay una cuestión también que me parece importante destacar y es
que Ayuso está en el Partido Popular, veremos lo que hace el Partido Popular, pero que es evidente que hay una parte del discurso de Ayuso, que aunque España sea singular en cada uno de los lugares que hay, que sí puede estar teniendo tomatierra, y es algo que también ha apuntado José Luis en su anterior intervención. Yo creo que la izquierda española se percibe por parte de cada vez más gente, que no tiene por qué ser, sea de izquierda o de derechas, como algo cenizo, bastante cenizo, o sea, es decir, algo muy negativo en todos los sentidos, negativo no solo porque prohíbe cada vez más cosas, no porque es también cenizo porque siempre está advirtiendo del apocalipsis, ¿no? En todos los sentidos, en todos los terrenos, en el medioambiental, en el sociológico, en el determinismo social, es decir, es cenizo también. La percepción de la izquierda cada vez se percibe como más ceniza porque es milenarista, ¿no? Siempre hay que votar de forma correcta, pues ya no por una cuestión de mera gestión, sino casi para salvar nuestra alma, ¿no? Es decir, hay que estar del lado bueno de la historia porque si no algo malo nos va a ocurrir. Yo creo que la sociedad española, como cualquier otra sociedad, y más en una situación como la actual, la que vivimos actualmente, ha tomado conciencia de que necesita, no sé si llamarlo esperanza, ¿no? Un discurso más esperanzado, sino un discurso con un mínimo de confianza en el futuro, ¿no? Es decir, que infunda un mínimo de confianza y no solo miedo al futuro, sino confianza en el futuro. Yo creo que ahí puede haber una clave también de discurso que se pueda desarrollar desde una alternativa política en estos momentos en los que yo creo que la izquierda ha perdido bastante el norte y creo que se percibe como demasiado ceniza, ¿no? Pero este es mi punto de vista y sin más le doy paso a José Luis. Le doy paso a él para que él, pues ya que me he extendido yo un poco, se extienda en él como corresponda, como le corresponde. No, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Es decir, que a mí lo que pasa es que me gustaría elaborar un marco un poquitín más abstracto para matizar algunas cosas, ¿no? Cuando se habla del Partido Popular, o en general cuando se habla de los partidos, con frecuencia se confunden dos cosas que son distintas. Uno, una organización que tiene unos perfiles concretos, tiene unos mecanismos, tiene unos estatutos, tiene una dinámica, y otra, los electores, ¿eh? El error que tú mencionabas de decir que hay votos prestados viene del error de pensar que hay votos propios. No, bueno, pues esto es falso. Es decir, son dos cosas distintas y llamamos tanto Partido Popular a una cosa como a otra, ¿no? Y en política lo importante son los electores siempre. En eso yo soy leninista, ¿eh? La política empieza cuando aparecen las multitudes, ¿eh? En una democracia lo importante son las multitudes y los cambios que afectan a las multitudes y la toma de conciencia que la mayoría de la gente tiene, que es lo que hace posible el ideal popperiano de destituir a un gobierno por vías no violentas, ¿no? Entonces, en el sentido en que esta victoria es del Partido Popular, es el sentido de que son los electores que pueden tener una idea mucho más cercana al Partido Popular que al Partido Socialista o que a Vox, por ejemplo, los que se han constituido en una mayoría aplastante, una mayoría muy movilizada, una mayoría muy convencida de lo que ha hecho, ¿no? Ese fenómeno probablemente tiene en Madrid algunas características peculiares que no se dan, por supuesto, pues a lo mejor en el País Vasco o en La Rioja o donde fuere, ¿no? Pero yo creo que el ingrediente principal sí es común, es el hartazgo de esa izquierda, ¿eh? Entonces la izquierda o las izquierdas realmente se han peleado con sus electores. Es decir, han hecho una involución. O sea, el éxito del Partido Socialista que hemos conocido desde el 77 era el éxito de un partido que se centraba, que renunciaba en su día al marxismo, que renunciaba a los tics revolucionarios y que se hacía pues reformista, tenía una política social, tenía unos determinados intereses distintos de los que puede tener un partido conservador o un pensador liberal, pero era un partido que estaba sobre el terreno, ¿no? Y a eso lo ha sustituido un partido, eso empieza ya con Zapatero, pero con este señor se ha acentuado un partido, bueno, pues un poco de alienígeno, ¿no? De gente que dice cosas raras, que revuelve la historia, que era una cosa que nadie quería revolver, ¿no? Que se alía con los enemigos tradicionales del Partido Socialista, porque es que la pelea entre socialistas y comunistas no es de ayer, ¿eh? Y que se vuelve dogmático, intolerante,
que interviene en todas partes, que lo quiere controlar todo, ¿no? Y yo creo que eso está produciendo un rechazo enorme en la sociedad española. Entonces, una propuesta que sane la convivencia, que diga que no va a seguir con dogmatismos de ningún tipo, que va a ser concreta, que va a hacer una gestión a ser posible mucho menos intervencionista. Yo creo que tiene en estos momentos el viento a favor, el viento a favor. Porque lo que ha hecho en concreto el Partido Socialista, que es que, no el Partido Socialista, perdón, aquí quiero matizar, esto sí que es Pedro Sánchez, y no el Partido Socialista. Aquí la relación es mucho más personal, ¿no? Pedro Sánchez se ha cargado al Partido Socialista. Ahí dice que se ha cargado al Partido Socialista, que se ha cargado a la organización que era homologable con el electorado progresista, pero con los pies en la tierra. Esa organización no existe. O sea, el Partido Socialista históricamente ha sido un partido con un anclaje en la realidad muy potente, y con un nivel de debate interno, con una riqueza de matices y con unas discusiones muy poderosas. Este señor ha instaurado una dictadura del más inteligente y el más guapo, auxiliado por el más listo, que es este Chico Redondo, ¿no? Y el partido no existe. Entonces, esto es una destrucción, pero no ya una destrucción de la organización, sino sobre todo una destrucción de los lazos entre la organización y el público. Y eso es lo que se ha notado. Eso es lo que se ha notado, se ha hecho evidente aquí. No se ha hecho evidente en Cataluña, porque Cataluña pues tiene unos problemas extremadamente peculiares y al fin y al cabo el candidato catalán era un socialista de toda la vida, por más que estuviera en el gobierno de Sánchez, ¿no? Pero en el resto de España yo creo que esta idea va a seguir prendiendo. Es decir, el Partido Socialista es un partido extraterrestre que se propone unas cosas asombrosas. El otro día lo definió, y termino ya, de una manera crudelísima, nada menos que Felipe González, ¿no? Cuando todo está jodido, viene uno y te dice que está todo estupendamente. Claro, esto es completamente... Es que es demoledor. Claro, lo dice el líder histórico de ese partido. Entonces, claro, esa izquierda, que ha sido muchas veces mayoritaria en España durante mucho tiempo, está destruida. Y está destruida porque la gente ha dejado de creer en eso. Ahora, el Partido Popular tiene que hacer, como ha hecho Isabel Díaz Ayuso, una gestión y una presentación de sus resultados que esté en la línea correspondiente, ¿no? Pero eso es cierto, ¿no? Yo creo que sí. Espero que sí, desde luego. Aquí yo creo que hay gente que se ha equivocado gravemente o muy gravemente, y entre esa gente estoy yo, porque yo apoyé en su momento la introducción de primarias en los partidos, y el efecto que han producido las primarias en el Partido Socialista ha sido absolutamente demoledor. Es decir, al final solo queda el diálogo, que no es un diálogo, del líder con la base, y se han cargado todas las estructuras internas, ¿no? Al final se ha convertido en una cosa completamente caudillista. Y eso por un lado. Y por otro lado, claro, aquí lo que vemos es un soliloquio, ¿no? Es el fracaso de un soliloquio. Es este discurso autorreferido que no tiene ni siquiera la pretensión de estar asido en la realidad, ¿no? Simplemente, bueno, son conceptos, pues eso, autorreferidos, puramente ideológicos, de creación de un relato, y entonces esa forma de hacer política que bueno, ya empezó con Zapatero, pero que está en su momento más maduro y pleno con Pedro Sánchez, se ha encontrado no ya con una realidad, sino con una realidad terrible, que es la pandemia, y al final ha acabado por fracasar de una manera muy grave, ¿no? Y el Partido Socialista, precisamente porque ya no existe, porque es una especie de plataforma para un líder elegido por las bases, pues no tiene mecanismos. Yo recuerdo la época en que se hablaba de los guerristas contra los renovadores, ¿no? Bueno, pues había cierta división interna dentro del partido, porque había cierto diálogo también de los líderes locales con sus bases y demás, ¿no? Todo eso ha saltado por los aires. Eso ha quedado sustituido por un caudillismo, y ese caudillismo, pues insisto, se ha alimentado por una deriva ideológica que no tenía ni la pretensión de estar asida a la realidad, y que al final
pues ha acabado fracasando gravemente. Todavía el Partido Socialista tiene un gran apoyo electoral, todavía Podemos, Más Madrid, en fin, más país, etcétera, pues tienen un gran apoyo electoral porque están dentro de lo que de esa división, ¿no?, entre izquierda y derecha. Pero esa división de izquierda y derecha, que sigue siendo muy efectiva, ya no es tan plenamente efectiva como antes. Lo hemos visto en Madrid y lo hemos visto antes, porque yo creo que ese eje se confunde, pero por otro lado es distinto de otro eje que ha sido muy importante y puede volver a serlo, que es el de la defensa de la nación española o, digamos, transigir con quienes son sus enemigos naturales, ¿no? Sí, déjame que añada una observación a lo que dices, con lo que estoy básicamente de acuerdo. Efectivamente, algunos de los males del Partido Socialista empezaron con Zapatero, y algunos de los más graves. Pero es que Sánchez ha añadido un mal de naturaleza distinta. Es decir, que lo que en Zapatero era convicción, pues yo estoy convencido que Zapatero cree en lo que dice. Son cosas que a mí me parecen manifiestamente locoides, pero es que creo que él está en eso. Sí. En cambio, Sánchez es claramente un oportunista. Sí. Es decir, es claramente una persona que te puede decir lo mismo una cosa que la contraria. Entonces, digamos, al desprestigio ideológico de Zapatero se ha añadido el desprestigio moral de Sánchez, ¿no? Es decir, alguien que dice un día no dormiría si gobernase con Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias, y al día siguiente pacta con él. Eso la gente no lo olvida. Es decir, él lo único que quiere es gobernar al precio que sea. Y como gobernar resulta que se ha convertido en dictar normas porque sí, sin mayor coherencia, sin mayor rigor, por ejemplo, en el caso de la pandemia, que yo creo que ha sido decisivo, ya lo hemos dicho todos, ¿no?, en el devenir de este asunto. En el caso de la pandemia ha sido clamorosa la falta de apoyo científico de lo que reclamaban como posiciones científicas. Es decir, ¿no? Usted, la ciencia, para empezar, es plural, hay discrepancias, estamos ante un fenómeno muy complejo que no es fácil atacar y tal. Entonces usted nos está proponiendo las cosas más inverosímiles, como diciendo es lo que manda la ciencia. Y resulta que es que no había ninguna ciencia detrás. Acordaos de aquel episodio cuando se le pide el nombre del comité científico y es que no lo tienen. Es una cosa, es pavoroso. O sea, entonces yo creo que todo esto ha hecho en la izquierda, ha inferido a los electores propensos al progresismo, al socialismo, al papel del Estado, una profunda desconfianza. Es decir, yo creo que se sienten también traicionados por Sánchez y por el Partido Socialista y por Podemos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora estaba hablando de Sánchez, un minuto de Podemos. Es posible que alguna de las cosas que dice Podemos, por ejemplo, cuando habla pues del desamparo en que se encuentran los jóvenes o cuando critica pues determinadas prácticas corruptas, etcétera, tengan fuerza y tengan valor, ¿no? Lo que no tiene absolutamente la más mínima recepción en la sociedad española es que eso se diga y se haga con ánimo de exacerbar la situación. La gente no quiere una situación exacerbada. La gente no quiere enfrentamientos, La gente lo que quiere es que se corrijan las cosas como debe ser. Pero claro, un partido que está llamando criminales a los del partido contrario, como ha llamado el señor Pablo Iglesias, ha llamado criminales a los del Partido Popular. Claro, esto no lo piensa ni el 1 por 10.000 de los españoles. Sus votantes se lo habrán perdonado, pero claro, si tú estás permanentemente exponiendo a tus votantes a unas posiciones absolutamente extremosas, encima creyendo que eso es lo que te va a llevar a la victoria, pues claro, es que el desprestigio es cósmico, ¿no? Al final la salida, digamos, del escenario de Pablo Iglesias, pues no va a hacer más que echar toneladas de tierra sobre su figura, ¿no? Es decir, que yo creo que estamos ante un escenario que solo se puede comparar, y es peor, con el que se encontró Rajoy cuando ganó las elecciones en el 2011. Una izquierda absolutamente desprestigiada, ahora más todavía. Ahora, ¿cuál fue el error de Rajoy? Seguir gobernando como si no pasase nada, no tocar nada de la legislación básica, no aplicar ninguna política que pudiera ser reconocida como una política distinta. Bueno, yo espero que el PP no haga eso. Si el PP vuelve a cometer ese error, es decir, tener al país a sus pies con una izquierda desprestigiada, desunida, y que ha perdido el norte, y con unos electores de izquierda
absolutamente desesperados. Si tú llegas al gobierno y lo que haces es más leyes de género, más tonterías del estilo de las que les gustan a los socialistas, o ordenar a la Real Academia que cree el género epiceno para que podamos hablar de niños, niñas y niñas, pues entonces estamos perdidos. Pero es que casi literalmente eso es lo que hizo Rajoy, ¿eh? Y de ahí el desastre del Partido Popular. Bien, perdón que me he extendido más de lo que quería. No. Me pasa con frecuencia. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tenemos tiempo, no mucho, pero algún tiempo tenemos. Ahí has tocado una parte que es importante, José Luis, de si se produce ese estado, si realmente ese estado de opinión existe y se produce, ¿no? Decir, un punto de inflexión en general, en una mayoría electoral, propicia a un cambio. Si esto es verdad. Has dicho tú que ya ocurrió cuando cuando Zapatero y cuando llegó Mariano Rajoy ganó con mayoría absoluta y luego y has dicho pues que efectivamente si consigues eso y resulta que luego lo haces como si no hubiese pasado nada y sigues haciendo lo que estaba haciendo el otro, poco más o menos, pues lógicamente todo se va al garete. Pero también es verdad que hay una pregunta que hacerse. La situación ahora es, creo que todavía un poquito peor. No vamos a decir que no vamos a ser pesimistas porque yo creo que todo tiene remedio, pero es un poquito peor que entonces, ¿eh? Los datos son todavía más graves que entonces, pero bueno, nada, como digo, nada es irremediable. Pero también habrá que trasladar un discurso de cambiar cosas y de hacer cosas, pero también hasta qué punto este estado de opinión va a aceptar que salir de esta situación va a requerir también por parte de los políticos una exigencia de sacrificio a los propios votantes, porque esa es la otra parte de la ecuación, es decir, cambiar cosas requiere que también un esfuerzo por parte del votante, porque a veces yo creo que al margen de que los políticos nos traicionen de forma bastante habitual, no menos cierto, yo creo que es que luego nos cuesta a nosotros, a los electores, asumir la otra parte del contrato. Y es decir, que para salir de una situación tan crítica como la que se encuentra España, no va a haber un gobierno que llegue simplemente a arreglar las cosas sin que, bueno, pues lo notemos demasiado, sino que igual algunas cosas tienen que cambiar, que es lo que decía José Luis a propósito de hacer políticas distintas. Pues igual algunas cosas deben cambiar y igual el momento que se diga eso o cómo se diga, según se diga, si es que se dice, pues poder romper ese hechizo, ¿no? Ese momento de conexión entre el público, la mayoría del público y la promesa de la nueva figura electoral del momento o el partido que recupera, digamos, su sitio o se convierte en la nueva esperanza de la nación, ¿no? Yo creo que ahí es lo que a mí me produce ahora mismo más, no más inquietud, pero sí me tiene más intrigado si esa cuadratura del círculo va a ser asumida si fuera el caso de que realmente hay ese cambio, ese balance, ¿no?, de la opinión pública, ese cambio en el balance de la opinión pública, si realmente quien llegue o quien pueda hacerlo va a tener el valor también de sacar y decir las verdades del barquero y a exigir a los votantes también su parte en el contrato. Bueno, yo creo que, a ver, de esta pregunta, Javier me retrotrae a José María Aznar. Aznar, cuando llega al gobierno, promete, bueno, antes de llegar al gobierno, cuando está en la oposición, cuando se convierte en jefe de la oposición, promete rebajar los impuestos. Yo recuerdo que entonces era una posición prácticamente suicida, porque es que rebajar los impuestos suponía en el discurso público del momento rebajar el gasto público y, por tanto, menoscabar la eficacia de ciertas políticas públicas. Y, de hecho, se le criticó duramente por adoptar ese discurso. Luego ganó las elecciones, lo llevó a cabo y ¿qué pasó? Que el líder del Partido Socialista, a la sazón José Luis Rodríguez Zapatero, se vio obligado a decir que bajar impuestos era de izquierdas, ¿no? Es decir, aquí se ve como hay un diálogo entre los votantes y no solo los partidos, los medios de comunicación, las instituciones y demás, y unos van aprendiendo de otros. Los partidos políticos tienen la capacidad de plantarse frente a la sociedad y decir, chicos, esta es la realidad de las cosas. Pero para eso necesitas una claridad de ideas,
necesitas un discurso bien armado y demás. Es más fácil hacer todo eso cuando estás en una situación de crisis. Y ahí coincido, vamos, esencialmente con José Luis. Fue para mí lo peor del gobierno de Mariano Rajoy fue que no aprovechó esa crisis para decir, arrastramos como país una serie de situaciones que no podemos mantener en el tamaño de la administración, en el carácter de esa administración, en las pensiones públicas, en la educación, etcétera, y haber dicho, este es el problema, estas son las causas y estos son los instrumentos que vamos a adoptar para remozar todos esos males, ¿no? O por lo menos para encaminarlos. Bueno, pues no sé, o sea, desde luego el caso de Madrid es muy claro. Ha habido un discurso muy claro con respecto a la capacidad de asumir una mayor libertad y, por tanto, una mayor responsabilidad de los individuos en la gestión de una crisis grave, como ha sido la crisis del coronavirus. No sé si el Partido Popular o Vox o Ciudadanos, ya parece que ha desaparecido, o incluso alguien dentro del Partido Socialista será capaz de asumir ese papel, ¿no? De decir, un papel un poco de educación, es decir, a ver, la realidad a la que nos enfrentamos es esta, tenemos estos problemas y tenemos que asumir, mejorarlo de esta determinada manera. Pero yo creo que eso es fundamental. Sí, sin duda ninguna. Es decir, por ejemplo, no se debe decir voy a bajar los impuestos si no dices voy a bajar el gasto. Bueno, sí, esto es absolutamente de cajón, ¿no? Entonces, claro, el otro día Javier Venegas puso un tuit en el que recordaba esta cosa tan elemental y criticaba a los que decían que es que no se recauda suficientemente y comparaba la recaudación entre el año, no me acuerdo si era el 2006 o el 2008 y el 2019. Entonces, claro, resulta que este es un estado en el que cada vez se recauda más y supuestamente y se gasta más, pero claro, las cosas no mejoran. Yo ayer he estado en una, no voy a dar datos, pero he estado en una dependencia de la administración. Naturalmente he tenido que ir porque todo el sistema electrónico montado para resolver las cosas no funciona nada. Y oye, en fin, está mal que yo lo diga, pero soy una persona experta, estoy todo el día con el ordenador, no es que me asusten pero todo lo que monta la administración es un guirigay que no funciona para nada. Y llegas a una dependencia administrativa donde hay exactamente 8 personas, de las cuales 3 están hablando por el teléfono móvil, otra está que viene de tomar un café y hasta que te atiende la séptima pasa media hora. Bueno, pues esto lo saben los españoles y con esto hay que acabar. Claro, esto es peligroso porque te enfrentas a los intereses creados de los que viven bastante bien a base de ese gasto público desorejado, funcionarios que no tienen ninguna misión que cumplir, gente que está viviendo de mamandurrias de lo más variado, etcétera. Pero claro, evidentemente un partido conservador liberal se tiene que atrever con esto. O sea, yo no digo que vaya a haber recortes brutales, pero naturalmente tiene que haber un reexamen con presupuestos de base cero y una redefinición de las funciones públicas, no hay duda ninguna, ¿no? Entonces, claro, decir vamos a bajar los impuestos, sí, me parece muy bien, pero claro, es que si no se baja el gasto no se pueden bajar los impuestos. Sí se puede, como dirían en Podemos, sí se puede, sencillamente incrementando la deuda, como se viene haciendo habitualmente, claro. Es que eso es lo que no vamos a poder hacer. Claro, es que igual hemos llegado al límite, claro, ¿no? Y además eso no depende de nosotros, es decir, basta con que un determinado señor de un determinado banco diga se acabó la broma, eso no depende de nosotros, ¿no? O sea que está claro. Bueno, lo que hacen ahora, yo confío en que el PP será valiente, es decir, tiene que saber que tiene que afrontar eso, tiene que aprender, o sea, el PP tiene que aprender la lección de Rajoy, o sea, al PP ¿qué le ha pasado? Le ha pasado 2 cosas, primero que Rajoy no hizo políticas homologables a un partido conservador, salvo en un punto importante pero relativamente secundario, que es el de la pequeña reforma laboral, salvo eso, apenas nada más. Y que Rajoy además consintió un nivel de corrupción y de tramposidades en el partido que no se pueden consentir, ¿no? Entonces el Partido Popular ha sufrido de eso. Bueno, pues espero que aprendan de la experiencia,
que se apliquen a pensar unas políticas bien pensadas y a ponerlas en práctica. Y desde luego va a ser un partido limpio y abierto, ¿no? Porque el Partido Popular, y eso es lo que ha hecho muy bien Isabel Díaz Ayuso, tiene que saber conectar con la calle, ¿no? Pero no solo porque vas a las Vistillas o porque eres muy popular en Chamberí, sino porque realmente escuchas a la gente, analizas los problemas, debates las cuestiones, tienes sesiones abiertas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un partido que conecte con la sociedad civil, ¿no? Uh-huh. Bueno, de todas formas, para ir ya llegando al final, la recta final, es decir, la pregunta fundamental va a ser, sigue siendo la misma, al margen de todas las connotaciones que tienen las elecciones en Madrid. ¿Creéis que esto marca un cambio de tendencia a nivel nacional? ¿Es de verdad, dado los datos y dado el resultado tan espectacular, entre comillas, de estas elecciones y sin comillas también, de Madrid, podemos decir que esto no va a ser, no tiene aspecto de ser solo un fenómeno local del propio votante madrileño, que es muy distinto del votante asturiano, o es distinto del votante de La Rioja, o es distinto de tal o cual, porque cada lugar tiene sus particularidades, no solo Madrid, sino todos los lugares de España tienen sus particularidades. ¿Creéis que esto es un indicio suficiente de un cambio de tendencia a nivel nacional? Y no solo en la cuestión pragmática de la política, sino también de un giro, digamos, un poco de estos últimos años, un cambio de tendencia en estos últimos años de la sociedad española, de los electores, en cuanto a cómo quieren abordar el futuro. Pues, hombre, es muy difícil decirlo, Javier. Yo creo que sí. Yo creo que hay varias cosas que se van a mantener. Por ejemplo, Ciudadanos, podemos decir que como partido ha desaparecido y ya no va a condicionar la vida política como lo ha hecho hasta el momento. Además, este enorme fracaso, pasar de 26 puntos a 3,5, no es el único fracaso electoral que ha tenido. No hay más que ir a Cataluña, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un cambio que se va a mantener y yo creo, que desde Génova 13 se tiene muy claro que con 3 partidos en el centro derecha era prácticamente imposible desbancar el actual gobierno, pero piensan que con 2 sí es perfectamente factible. Por otro lado, desde la izquierda yo veo una cierta crisis, porque es lo que decía, es decir, ha adoptado un discurso casi de soliloquio, de autoimposición, simplemente por el hecho de ser de izquierdas, sin ninguna pretensión de estar reflejando o apelar a la realidad. Y hemos visto que eso pues, ha podido tener su fuerza, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Y que hay mucha gente que se ve a sí misma como de izquierdas, pero que, pues este discurso frentista, por un lado, mentiroso, por otro, pues no le acaba de solucionar sus problemas. Entonces, pues no le vale, ¿no? Y yo creo que aquí, desde el punto de vista de la izquierda, hay un problema grave. Un problema que puede tener repercusiones en las próximas elecciones generales. Y dentro del centro derecha, pues es una incógnita, la verdad. Bueno, una parte yo creo que está muy clara, que es la parte de Vox, ¿no? Vox ha ido derivando más hacia el lado que podríamos llamar populista. Lo ha hecho de forma bastante consistente, está obteniendo buenos resultados electorales. Los resultados del martes fueron muy buenos, porque con la enorme victoria del Partido Popular, lo normal es que se hubieran mantenido o incluso bajado, ¿no? Y les ha ido francamente bien. Por esa parte está yo creo que bastante claro. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? Bueno, pues esa yo creo que es la incógnita. Pero yo creo que, aquí para mí el análisis que ha hecho José Luis es impecable. Tenemos el antecedente histórico de Mariano Rajoy y hemos visto cuáles han sido las consecuencias realmente abracadabrantes para el Partido Popular. Y yo espero por lo menos que en el Partido Popular, en la dirección nacional, y casi te diría que creo que están pensando en llevar otro camino
y en adoptar una posición ideológica más clara y que resulte atractiva, ¿no? Y además, simplemente, si tú haces una propuesta a la sociedad española que tenga un cierto sentido ideológico y que no caiga en ese tipo de discurso frentista que vemos en la izquierda, yo creo que el Partido Popular tiene mucho que ganar. José Luis, sí, bueno, yo a la cuestión que planteas, a la primera y principal, digo que sí, lo he dicho desde el principio. A mí me parece, naturalmente me puedo equivocar, entre otras cosas porque la política es una ciencia empírica y el que manda al final es el lector y puede cambiar, ¿no? Pero yo no lo creo. Yo creo que aquí estamos ante un hecho decisivo, es decir, ante una mutación de las mayorías en España por autodestrucción de la izquierda. O sea, no estamos todavía ante una victoria de la derecha porque ha conseguido imponer sus ideas o porque ha conseguido tener un proyecto muy atractivo. Eso llegará. Ha habido una pequeña cosa en la medida en que, como hemos dicho, Isabel Díaz Ayuso ha sido una política muy capaz, inteligente y ha sido capaz de borrar la imagen en su territorio, que era el más complicado, del partido corrupto y aristocratizante y un poco absurdo que había sido el Partido Popular, ¿no? Pero es que además la posición del Partido Popular ha cambiado de la noche a la mañana. O sea, el Partido Popular estaba emparedado entre dos fuerzas. Una por su izquierda, que era Ciudadanos, que bueno, se había venido debilitando, pero otra por su derecha, que en algún momento se llegó a pensar que amenazaba su hegemonía. Ciudadanos, yo creo que prácticamente se puede dar por desaparecido. Yo creo que, de hecho, la mayor parte de los líderes con un cierto prestigio de Ciudadanos, tal vez con la excepción de Inés y el chico este de la barba y alguno más, pues tratarán de incorporarse al Partido Popular de una u otra manera, ¿no? Yo creo que ese obstáculo, digamos, por el centro desaparece. Pero es que por la derecha pasa lo mismo. Yo ahí discrepo un poco de José Carlos. Los resultados de Vox en Madrid no han sido buenos. No han sido desastrosos, está claro. Han salvado los muebles. Pero yo he comentado con algunos de este asunto. Claro, la medida que tenía Vox en Madrid era conservar los electores que tuvo en su mejor momento y no los ha conservado. Ha perdido mucho. Ha mejorado respecto a las elecciones autonómicas anteriores, pero ha perdido muchos de los que estuvo en generales, ¿no? Pero el problema no es que haya perdido pocos o muchos, es que el partido Vox probablemente se puede quedar sin objeto y sobre todo sin una trayectoria definida, porque si se radicaliza y se hace más, digamos, extremado, si hace lo que algunos de sus dirigentes pensaban en su momento y no sé si siguen pensando ahora, que había que hacer un Podemos de derecha, pues eso es un error. Es decir, Podemos es un error en la izquierda y es un error en la derecha. Pero a su vez, si se modera, ahí tiene al Partido Popular que ya está más fuerte, ¿no? O sea que yo tampoco veo nada halagüeña la situación de Vox, ¿no? Y no sé en qué sentido evolucionarán sus dirigentes, pero para empezar, en Madrid su gran esperanza era haber sido necesarios para el gobierno y no lo son en absoluto, porque es inconcebible una situación en la que se presente Isabel Díaz Ayuso y no le den el voto. Ahí Santiago Abascal ha estado inteligente y ha corregido rápidamente a Rocío Monasterio, que había manifestado lo contrario, ¿no? Le ha dicho, no, vamos a darle el voto, o sea, no va a hacer falta una segunda vuelta. Es que no, ese es el problema de un partido que se sitúa en el lado extremo de la franja, es que no tiene, o hace lo que Podemos, que es intentar boicotear sistemáticamente al PSOE, que es lo que un PSOE normal jamás habría consentido, y este PSOE destruido ha tenido que tragar, y de ahí viene todo el desastre para ambos, ¿no? O no tiene más remedio que ponerse, caer en brazos del Partido Popular, ¿no? Entonces, cuando el elector vea esto y cuando vea un Partido Popular que ya ha perdido buena parte de sus características negativas, yo creo que por el lado de Vox tampoco hay ninguna amenaza, desde luego para la hegemonía ninguna, ¿no? O sea que yo creo que para el Partido Popular sí acierta y se pone a hacer lo que tiene que hacer cambios de verdad en su estructura interna, cambios de verdad en su actitud política, cambios de verdad en sus políticas concretas y a ser un partido nacional, no a ser una especie de partido gallego más un partido valenciano más un partido catalán, a ser un partido nacional. Entonces tiene por delante un panorama muy halagüeño, sin duda, ¿no? Eso es lo que comentas, José Luis.
ahí está la clave, es decir, todo lo que pones tú, de decir, de que cómo se queda el mapa político y cómo se podría desenvolver en ese supuesto mapa político un partido como Vox, pues sí, pero para que eso sucediera, el Partido Popular tendría que convertir esta situación en una situación real, es decir, asumirla, interiorizarla, ¿no? Es decir, digamos, yo creo que la clave que pone Ayuso sobre la mesa es que de la posición aséptica y distante y casi falsamente tecnocrática del rajoyismo y de lo que es el otro lugar, que es el populismo, había un punto que era el ser popular, ¿no? Es decir, yo creo que Ayuso lo que ha entendido es que había que ser cercano y por lo tanto popular, pero para eso no hace falta ser populista, y que lo que había que abandonar era esa posición del anterior PP, que es una falsa tecnocracia, una especie de socialdemocracia, como decías tú, una izquierda envejecida, normalizada, pacata, moderada, tal, que era un poco lo que el Partido Popular, aparte de la corrupción y demás, trasladaba a muchos electores, y esa incapacidad de ser una alternativa realmente política en cuanto a ideas. Y eso, Ayuso, y parece que lo ha entendido. Veremos hasta qué punto es capaz de llevarlo adelante, y veremos hasta qué punto el propio Partido Popular es capaz de sobreponerse a su propia inercia interna, porque la sigue teniendo. De hecho, llama la atención que según se sabe el resultado y todos se celebran y se felicitan en el Partido Popular, y inmediatamente se haga una mención a todos los demás presidentes autonómicos y a todos los demás que conforman el PP, como diciendo que son tan importantes como Ayuso. Lo cual es de perogrullo desde un punto de vista normal, pero que en ese momento quizá que la gran victoria era de una persona y de un partido en la Comunidad de Madrid, de su organización en la Comunidad de Madrid, pues había que aprovechar esa inercia en lugar de intentar amarrarla hacia ciertos convencionalismos de bien queda, ¿no? Es mi opinión. Yo creo que hay un momento para todo y que cada momento tiene su lugar, ¿no? Y cada cosa tiene su lugar, y yo creo que eso habrá que verlo hasta qué punto Ayuso y el entorno de Ayuso, los que le han ayudado a hacer lo que ha hecho, pueden de verdad convencer al Partido Popular de que hay que cambiar bastante en profundidad. Y esto es lo que yo todavía no termino de ver. ¿Hasta qué punto la perspectiva de poder tener un partido de vuelta hacia el panorama nacional con verdadera fuerza y con posibilidades de gobernar es un incentivo suficiente que les hará ver que tienen que hacer determinados cambios y tal? No lo sé. Es una incógnita que yo ahora mismo, sinceramente, me parece que es la incógnita más importante de todas. Porque, por lo demás, sabemos que cualquier error en este sentido, cualquier actitud cicatera por parte del Partido Popular va a ser inmediatamente aprovechada por Vox, como no puede ser de otra manera. Es decir, quedarse corto en el tiro va a ser aprovechado por Vox, incluso cuando simplemente lo pudiera parecer y en realidad igual no sea así. Es decir, esto va a ser una constante. Entonces, esa es la gran clave que queda. Por eso digo, cuando decía alguien en Twitter con bastantes seguidores y muy conocido por estar en el entorno del PP, que lo que había que hacer inmediatamente era, pues lógicamente, proponer como una posible candidata a unas generales Ayuso y descartar a Casado, pues yo creo que en eso el refranero español es bastante sabio cuando dice vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Es decir, que primero hay que tener la tela y después saber coser el traje, ¿no? Vamos a ver si está la tela, parece que sí, vamos a saber si lo saben coser. Yo es lo que dejo sobre la mesa. Y ya, si quieres, José Carlos, intervenir, ya vamos para finalizar una última intervención de cada uno y ya está. Bueno, yo creo que lo que hace falta en este momento por parte del Partido Popular es un rearme de carácter ideológico, y su líder, Pablo Casado, ya ha anunciado que está precisamente en eso, ¿no? Eso ha dicho, yo recuerdo una entrevista que concedió al diario El Español en la que bueno, pues hablaba exactamente de eso, que quería hacer una propuesta a la sociedad española y yo creo que es lo que se necesita, saber exactamente, que los electores sepan exactamente qué es lo que pueden esperar del Partido Popular y cómo puede contribuir a solucionar
sus problemas o mejorar la situación de España, etcétera. ¿Qué sentido adopte ese rearme ideológico? Bueno, pues eso es una cuestión que tendrá que decidir la dirección del partido de aquí a los próximos meses, dentro de poco, por cierto, porque no se sabe cuándo va a haber elecciones y hay previsiones que hablan incluso de octubre, ¿no? Es decir, o del próximo otoño. Yo creo que no. Yo creo que mucho menos. Menos con la que acaba de caerles encima. Yo creo que lo que van a intentar es, como se dice en el fútbol, pisar el balón, enfriar el partido, yo creo. Estoy de acuerdo. Pero bueno, hay previsiones de todo tipo. Pero es verdad que tienen que actuar con cierta celeridad y sobre todo contigo. Es decir, y saber articular un discurso que, a diferencia de lo que propone el PSOE, a diferencia de lo que propone Podemos, pues sí apele, ¿no? a la realidad tal como es y sí le suene al menos a los electores como algo que tiene que ver con su vida o con la vida de su comunidad o con la vida de su gente o con la vida del país, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el encargo que ahora mismo tiene sobre la mesa el Partido Popular. José Luis, una última intervención por tu parte. Bueno, yo estoy convencido de que lo van a intentar y estoy casi convencido de que acertarán, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, es un poco como, en fin, lo contrario sería los pájaros contra las escopetas que decimos los jugadores de mus, ¿no? En fin, los partidos hacen cosas absurdas, pero una tan gorda como esta no la creo, ¿no? Por otro lado, el propio Casado, que ahora pues alguna gente juega al pim pam pum con él. Bueno, primero hay que decir que fue él quien puso a Isabel Ayuso y al actual alcalde de Madrid en contra de la opinión de la mayoría del partido y de otros muchos amigos, entre otros de la mía también. O sea, quiero decir que soy claro al respecto, ¿no? Y creo que ese es un acierto de él. Pero es que además en sus intervenciones teóricas, aunque él tiene un vicio que alguna vez los amigos se lo han tratado de corregir, que es hablar demasiado, ¿no? Tiene una cierta tendencia a la verbosidad, ¿no? Y ha dicho muchas cosas, pero yo creo que hay una que ha dicho muy clara, y es que él quiere hacer un partido popular que sea más popular y menos partido, es decir, más abierto a la gente, ¿no? Es decir, él no quiere un Génova de 300 despachos, ¿eh? Él alguna vez le he oído decir que querría un Génova de muy pocos despachos y además abiertos, que la gente viera. Eso probablemente sea una exageración, ¿no? Pero yo estoy convencido de que él sabe que tiene que hacer una reforma interna importante, que haga un partido más democrático, no ya en el sentido formal, que también, sino en el sentido más obvio de apertura, de conectar con la sociedad civil, ¿no? Es decir, lo que no es concebible es que el Partido Popular tenga cargos, además con unos sueldos bastante buenos, que no se sabe exactamente qué hacen, ¿no? Directores de estudios, directores de programación. Y a ser posible, José Luis, que cambien una actitud que sigue estando presente en el Partido Popular, si me permites, en general, y es que aceptan de muy mal grado las críticas. Siguen aceptándolas de muy mal grado. Sí. No te hablo de hace un año, te hablo de ahora. Es decir, existe un muy mal encaje de la crítica. Existe todavía un atavismo, Pero yo en ese sentido sí que tengo que defender a Pablo, porque Pablo... No, yo no hablo de Pablo, hablo del partido, hasta qué punto él podrá... Pero yo sí, o sea, Pablo Casado tiene un encaje realmente notable. Sí, pero como sabemos... Pero como sabes que funcionan los partidos, que es siempre a través de personas interpuestas... No sé qué decía José Carlos, perdón. ¿Qué? Estoy de acuerdo contigo, José Luis, que yo creo que él sí tiene esa capacidad. Muy abierto y muchas gracias. Ahora, sí, pero permitirme que diga lo que es evidente. Perdón, permitirme terminar. Lo que voy a decir lo que es evidente. Sabemos que Pablo Casado es Pablo Casado y puede tener su opinión, pero siempre los partidos funcionan a través de personas interpuestas. Esto es evidente que es así, y sí puedo decir que el Partido Popular todavía entiende que aquellas personas que no realizan una crítica muy moderada, muy templada y de vez en cuando no dan un quid pro quo, suelen actuar de una forma todavía muy reactiva. Yo eso lo sé y lo digo porque lo sé y es cierto, no me lo invento. Entonces, este tipo de cuestiones creo que hace falta todavía incorporarlas a los partidos para dar ese salto de calidad que necesita la política española, de no simplemente tener en cuenta la crítica de la fin. Es
decir, tolerar la crítica a aquel que demuestra que es muy afín cuando tiene que demostrarlo, sino a aquellas personas que ni les va ni les viene o que pueden ser directamente independientes, que realicen de repente determinadas críticas que son procedentes. Creo que todavía el Partido Popular no ha llegado, si esa es la intención de Casado, que no la discuto que sea así, todavía no se ha transmitido, digamos, de forma capilar a los usos y maneras del propio partido. Esa es mi opinión particular, ¿no? Bueno, ese es un problema muy general de todos los partidos. Los partidos tienden a convertirse en iglesias, en dogmatistas, en organizaciones cerradas, casi en mafias, ¿no? Y eso hay que corregirlo, claro que sí, ¿no? Y el Partido Popular, por supuesto, como cualquiera, o incluso un poco más que cualquiera, sin duda ninguna, ¿no? José Carlos, sí, perdona que te he cortado a ti, ¿no? No, sí. Yo solamente intervenía para darle la razón a José Luis con respecto a Casado y a ti con respecto al partido, porque efectivamente una cosa es la actitud del líder. El líder de alguna manera tiene que estar protegido, ¿no? No puede acceder todo el mundo a él y por eso es normal que se dialogue por medio de personas interpuestas y estas no tienen por qué tener la misma actitud, ¿no? Pero bueno, yo básicamente coincido con los dos. Bueno, pues nada. Perdona, José Luis, ¿querías decir algo, José Luis? No, absolutamente nada. Pues nada, yo creo que simplemente pues esperar, ¿no? Que de alguna manera nos alegremos no por la victoria de Ayuso, no por la victoria del PP, bueno, que le reconocemos, por supuesto, el mérito, como no puede ser de otra manera, pero que ojalá eso sea de verdad lo que comentábamos antes, la plasmación, sobre todo de una voluntad mayoritaria y gente capaz de recoger y de proyectar esa voluntad en medidas y en políticas de verdad eficientes, concretas, y que nos saquen un poco del hoyo en el que nos hemos metido, primero por la inacción de unos y luego después por la sobrereacción y sobreactuación de otros que ahora mismo gobiernan, ¿no? Que son el Partido Socialista, Pedro Sánchez, y bueno, ya afortunadamente está mal que lo diga igual, pero yo me alegro muchísimo de que un personaje como Pablo Iglesias deje la política de primera línea. No sé si vosotros os aparecerá un sentimiento malo, pero yo no lo digo de otra forma. Él, por cierto, ha dicho, dejo la política por lo que se refiere al aspecto institucional. ¿Por qué dice eso? Porque en la mentalidad de Pablo Iglesias todo es política, y por tanto él no puede dejar la política, tendría que dejar de respirar, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, porque él seguramente está pensando, si algo se ha dicho, en recalar en algún medio de comunicación, no sé si querrá algún programa de la tele, no sé si, me lo estoy inventando, no sé si querrá dirigir una colección de libros, no tengo ni idea, pero que él va a seguir vinculado al mundo de la comunicación y por tanto, según como lo entiende él, a la política, eso es claro. Pero yo me alegro de que él deje la política tal como todos lo entendemos y es la política institucional como él lo plantea. Bueno, es que Pablo Iglesias ha constituido en sí mismo una anomalía. Es el ejemplo del político que en lugar de servir a la sociedad a la que quiere representar, se ha puesto a decirle lo que tiene que hacer y lo que tiene que ser. Es decir, es un predicador, es un profeta, es un demagogo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está bien que lo haga desde donde quiera. Mal, por cierto, desde la universidad, donde debería de primar un criterio de objetividad bastante importante, ¿no? Pero que lo haga desde donde quiera, pero realmente que sea desde una institución pública, o sea, que haya podido decir lo que ha dicho estando en el gobierno, o sea, que haya podido llamar criminales a sus adversarios políticos desde el gobierno, es una cosa realmente grave, ¿no? Y menos mal que va a dejar de pasar, ¿no? Pues nada, pues aquí lo dejamos, espero, con nuestras mejores intenciones de que como lo peor no siempre es cierto, pues vamos a esperar que lo mejor se sustancie de alguna manera en un futuro lo más cercano posible, porque bueno, Madrid ya veremos cómo van discurriendo las cosas, pero de cara al futuro del conjunto de la nación, pues no hace falta que diga, que seguro coincidís conmigo, hay una urgencia enorme de que se produzca un cambio en el rumbo, ¿no? Un cambio en el rumbo de la política española. Muchísimas gracias, José Luis, por estar con nosotros en este programa.
Y muchísimas gracias también, José Carlos, por participar en este programa. Y nada, espero que haya sido de interés para nuestros seguidores, mecenas y lectores de Disidentia.com. Y como les digo siempre, pues que tengan una semana lo más llevadera posible y muchísimas gracias por estar ahí.